Por favor, Woody, hazlo tú. Sí, ya. Está bien. Sensacional, eso sí es impresionante. Sí, creo que quedó bastante bien. Es exactamente lo que yo habría hecho, amigo. ¡Ya te vi! ¿Eh? Chicos, bienvenidos a Fixos Autos. Hola amigos, Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo, ¿cómo estás? Oye, Serge, en el programa pasado quedamos, estaba yo diciéndote de lo de Kia y tú estabas viendo tu celular. Y entonces yo dije, le estoy diciendo del Kia y no me quiere contestar. Me dijiste, no, que para Pero un programa. aclárales qué estás diciendo de Kia. Que realmente, si tú haces un recuento de los programas cuando iniciamos, Ajá. que eso fue hace un año y cacho, Ujú. pues recomendabas mucho Kia. Ajá. Entonces la percepción de la gente, y puede ser que Kia se oye mucho. Ya ahorita en estas épocas del 2017, marzo, yo ya siento, pero yo soy el aprendiz, tú eres el maestro, tú dime, estás pendejo, estoy de acuerdo. Que ya Kia empieza a perder un poco del vapor con el que entró a México y que yo, sí, cuando yo fui a ver los Forte, yo así como consumidor, y decía, no mames, pues por 230 varos es lo más chingón que me encuentro. Y así. Pero sí siento que han ido sacando otros modelos y otras cosas y que ha perdido un poco de gas Kia. No lo sé. Y la percepción era que tú recomendabas mucho Kia Y ahora ya no. y ahora ya no, ¿o qué pedo? Se les acabó el presupuesto aquí para O ya te dejaron de comprar, cabrón, ¿o qué pasó? Porque pues como dice la gente que estás bien comprado, pues sí, ya no te pagaron o no sé qué chingados. Mira, no, lo que pasa es que yo no quise seguir con el tema del programa pasado porque eso yo siento que es una discusión como para un programa entero. Es para algo, para dedicarnos exclusivamente a eso. Y en el otro hubiera sido desviarnos demasiado del tema, ¿no? Kia entró a México en 2015, julio de 2015, 1 de julio de 2015, ¿no? Y fue un éxito absoluto. O sea, vendió más que bien. Todos sus rivales decían algo sobre Kia que yo no creía. Kia está comprando mercado. ¿Quieres comprar mercado? Cuando vendes el coche más barato de lo que podrías vender, incluso perdiendo dinero para que la gente compre y vea más en la calle. Wow. ¿No? ¿Y por qué no creía yo? Porque cuando ves los precios de Kia en Estados Unidos, donde tiene mucho más tiempo y en teoría por lo menos ya no tiene necesidad de comprar mercado, los precios de los Kias equivalentes son más baratos que, por ejemplo, un Optima más barato que un Accord, un Forte es más barato que un Civic y así va y en buenas proporciones, ¿no? Y aquí sigue siendo así con el Optima y con el Forte. Pero la parte de Kia que realmente me hizo recomendarlo más que cualquier otra fue con el Rio. Porque el Rio democratizó, en mi opinión, casi no me sale la palabra, la seguridad en México. El Rio fue el único coche de su segmento en tener 6 bolsas de aire. El primero y el único durante mucho tiempo. Sigue siendo el único, de hecho. 6 bolsas, hay algunos con 4. La mayoría tiene 2. Hay los que no tienen. Pero Kia llega con 6 en todas sus versiones. Y el coche costaba, en el momento que llegó, y eso fue enero de 2016, costaba menos de 190,000 pesos. Una madre. Nada. Y tenía 6 bolsas de aire. ¿Cómo no voy a recomendar eso, Lalo? Sí. ¿Sabes? En ese momento, era el mejor coche para la gente. El Forte también. Tú dijiste, por 230,000 pesos. De nuevo, 6 bolsas de aire, 150 caballos, un nivel de equipo ya bastante razonable para el precio, etc. Un sedán, ¿no? sí. Un sedán. Ajá. O sea, era muy buen valor-precio. La Sorento igual, ¿no? Y así. Cada vehículo de Kia que llegaba mostraba buen valor-precio. Pero eso se rompió con el nuevo Rio, ya hecho en México. O sea, primero dejé de recomendar el Forte, no por precio, sino porque un coche hecho en una planta nueva, o sea, sobre todo una planta de un volumen tan grande como la planta de Kia en Nuevo León, implica una enorme probabilidad de falla recurrente. Entonces la planta se inaugura en mayo y
por lo menos un año, por lo menos de aquí a 2 meses, ya no voy a recomendar el Forte. Hasta que la gente que está en esta planta tenga ya experiencia suficiente como para que su inexpertez, si se vale el término, no se refleje en problemas tan frecuentes. Eso ha sido así tradicionalmente. Con las marcas premium disminuye un poco eso por el volumen y porque hay más cuidado con la producción en general. No podemos generalizar, pero casi siempre es así con las premium, ¿no? Entonces, por ejemplo, la planta de Audi, que también está recién inaugurada, yo no tendría ningún problema de comprar un vehículo de ahí, ¿sí? Aunque la planta sea nueva, pero si puedes esperar un año, es mejor. Como sea, es mejor. Habrá probablemente menos defectos en los primeros Q5 salidos de la planta de Audi en San José Chiapa que de los primeros Forte salidos de la planta de Kia en Pesquería Nuevo León. Entonces, dejé de recomendar el Forte a partir de ahí. Y luego dejé de recomendar el Rio más que en una versión a partir de enero de este año, de febrero de este año, cuando Kia dijo los precios del nuevo Rio. Porque primero ya pusieron una versión con solo 2 bolsas. Ya te perdieron ahí. Esa versión que es la básica, la L, ya no me parece así, con tanta diferencia sobre los demás. Ok, cuando ves un Kia Rio L y un Honda Fit básico, y el Honda Fit me parece un coche superior, en seguridad el Rio todavía está arriba, porque el Rio tiene control de estabilidad de tracción, el Fit no. Ok. ¿Sí? Aún con 2 bolsas, sigue estando un poquito arriba. Pero ya no es tan arriba como era. Que se las ganaba de calle. Así es. La versión LX, tanto manual como automática, por precio, sigue siendo, comparada a sus rivales, las que ganan de calle por seguridad, equipo, etc. Pero luego Kia lanzó las versiones de X y X-Pack. Y ya cuesta, la X-Pack ya cuesta más de 290,000 pesos. Y ahí ya entramos en lo de, ¿qué es mejor? ¿Eso o un Forte? Es un Forte. Sí. Tienes más potencia, tienes más espacio, y ya no estamos hablando ni siquiera de lo Forte básico, estamos hablando del Forte intermedio. Más carro, como dijeron. Más carro, no porque tenga más lámina, sino porque sí es mejor en potencia, en espacio, etc. En sensaciones de manejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo eso? Estas cosas, Lalo, las opiniones que doy aquí, como las opiniones de cualquiera, tienen fecha de caducidad. Por eso es tan importante seguir actualizándose. O sea, ustedes que me han escuchado saben que hay 3 coches de FCA que los he odiado por toda mi vida. El Caliber, que en paz descanse, la Compass y la Patriot, son 3 hermanos. Pero este año, a partir de agosto, va a llegar una nueva Compass que no tiene nada que ver con la vieja. Esa es una plataforma nueva, distinta a la misma de la Renegade. Ese es un buen producto. Ahí ya va a cambiar. Entonces, estoy seguro que la prueba voy a decir, oye, qué buen producto. ¿No que odiaba la Compass? Sí, pues que la ¿Ya gente... te compró Jeep? ¿Sabes? ¿Ya te llegaron al precio? O sea, esas cosas tienen fecha de caducidad. O sea, las circunstancias cambian, incluso dentro de un mismo producto. Fue así con el Toledo. Cuando SEAT llegó con el Toledo en México, tenía el tablero era súper chafa, los acabados así, lo veías muy chafa y era carísimo. El coche empezaba en 289,000 pesos, ya hace como 3, 4 años. Y ya después yo supe, aquí bajo el agua, que uno de los argumentos que SEAT México utilizó con SEAT España para decir, oye, necesitamos hacer algo en ese producto, fue mi video de la cochera. Me mandaron, mira, así está viendo la gente ese coche, o sea, como caro y chafa. Entonces hicieron como un mini facelift interior nada más, cubrieron, forraron con plástico de mejor calidad, otros estaban menos, y bajaron el precio. A partir de ahí el Toledo pasó a ser recomendable, porque a ese precio ya valía la pena. La Kicks,
La Nissan Kicks por 280 y tantos mil pesos, versión básica, con solo 2 bolsas, no, olvídense, ya, cómprate una Creta. Pero con bono de 30 mil pesos por 250, cómpratela. ¿Por qué? 30,000 baros. Claro, ¿y por qué? Porque lo que cuesta 250 y miras lateralmente tiene lo mismo menos que la Kicks. Ahí sí, aquí ya pasa a valer la pena, ¿sabes? Entonces, todos esos movimientos son importantes. Un coche no se hace bueno o malo de la noche a la mañana sin una inversión, pero un cambio de precio hacia arriba o hacia abajo significa todo, porque finalmente yo creo, la manera que yo veo mi chamba es decir a la gente que es lo mejor que puede comprar por su dinero. O sea, todos sabemos el trabajo que nos cuesta ganar dinero. Sí. Bueno, hay los que tienen mucha lana. Dicen puras mamadas. etcétera. Un día me van a sacar un susto por todas las mamadas que dices, ni le crean a este cabrón. Bueno. Entonces, todos sabemos el trabajo que nos cuesta ganar lana. ¿Sí? Por eso yo creo que mi chamba es decir que es lo mejor que puedes comprar por tu dinero, ¿no? Y mucha gente también me critica, por ejemplo, que ¿cómo alaba tanto la CRB y no tiene una CRB? Bueno, no conoce a ningún médico gordo o que fume. No, que pero se eso, desvele. pero eso que tiene que ver, pues en gusto se rompe el género. No, pero no es una cuestión de gustos. O sea, los médicos son gordos por decisión propia. Ellos saben que ser gordo está mal, que hace daño, que el colesterol, que el azúcar, bla, 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 ¿no? Ellos saben todo eso perfectamente bien. Deciden ignorarlo. ¿Por qué? Porque les gusta demasiado la comida como para vencer esas cosas. Fíjate que... ¿Sí? Espérame, déjame nomás concluir. El tema de la CRB es eso. Yo sé que es el mejor producto para recomendar, pero no es el que más me gusta. A mí me parece un punto feo. Sí, no te gusta. Me parece fea, pero es la mejor del segmento. Entonces yo estoy dispuesto a ignorar el hecho de que es la mejor y usar otra que sí me gusta, que es la Peugeot 3008. Es así, es la mejor la Peugeot 3008. No, por ahora no. Es la mejor para mí. ¿Por qué? Por terminados, por manejo, por diseño. Me gusta, ya. Pero no puedo estarla recomendando porque, primero, la reventa en México es malísima. Hay pocas agencias Peugeot, no son las de mejor servicio. O sea, hay muchas cosas, ¿sabes? Que yo sé que Peugeot tiene como fallas que me hacen no recomendarla en primer lugar. La recomiendo el 301, dice, para taxis sobre todo, por consumo, Lalo, porque es la gasolina, y tú ya tuviste coches de taxi ejecutivo. La gasolina o el combustible es el principal gasto. Entonces, cómprate uno que gaste poco, ¿no? Como un Prius cuesta 360, pues cómprate un 301 que cuesta 230. Por eso lo recomiendo. Entonces, es por ahí. Fíjate que se me hace bien interesante este video, porque me acaba a mí de abrir, y creo que a la gente también de espectadores, dos cosas, dos mitos. Uno, que no eres pro Kia, y eso es verdad. Y lo segundo es que... Tampoco por Honda. No, bueno, y que se va actualizando conforme se va moviendo el precio, los modelos y la competencia. Claro. Efectivamente, a lo mejor hace un año pensamos que tal carro era lo mejor por tu dinero. Pero después, como pasa con la Kicks, que le bajan, o que pasa con otros que bajan, o salen nuevos carros, y se convierten en comprables, en mejores, en buenos. Sí. Y la otra que dices también es bien cierto. O sea, tú puedes recomendarle a alguien, esta es la mejor, esta es la mejor. Y me pasó el fin de semana. Se suben y dicen, pero no me gusta. Pero es la mejor, pero no me gusta. No voy a andar en una chingadera que no me gusta, pero es la mejor, pero no me gusta. Me gusta esa. Entonces ya ahí es donde dices, pues si ya, como dices tú, si ya es de gustos, pues vas, ya que puedo hacer. En ese momento mi recomendación se acaba. Y es válido, ¿eh? Es válido que tú compres una que yo no recomiendo porque te gusta. Porque finalmente tú debes estar contento. Espero, y lo digo sin ironía y sin sarcasmo, espero de verdad que no te arrepientas en 6 meses. Porque puede pasar, ¿eh? Es que me gustó la teibolera. O sea, es bien puta, pero está chichona, nalgona, y me gusta y me voy a casar con ella. Pero te va a poner los cuernos a los 2 días. Pero me gusta. Se va, mira, ella también me quiere un chingo y se va a portar bien. Y les pone los cuernos en la iglesia, ¿no? Entonces el cuate a los 3 meses está arrancándose.
Y no es mi papel te lo dije, pero Pero te lo dije. te lo dije. Y o sea, tu papel es entender esos riesgos, ¿no? O sea, el médico cuando come y se hace gordo y no hace ejercicio, etcétera, él sabe los riesgos que corre, pero decide tomarlos. Es eso. Serge, me gustó mucho este programa. Muchas gracias. Amigos, espero les gustó. Adiós. Bye. Hola amigos, si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete. Si quieres ver más videos, dale click aquí.